Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación que lleva por título Alineamiento intuitivo en niños y adultos. Mi nombre es Daniel Pérez Zapata, soy investigador de doctorado PhD aquí en la Universidad de Birmingham, Reino Unido. Actualmente me encuentro desarrollando este trabajo en el Laboratorio de Desarrollo Sociocognitivo, el cual es liderado por el profesor Ian Apperly. Y antes de comenzar esta presentación, me gustaría agradecerle la invitación a exponer a Guillermo Puebla y a Anita Tovar, quienes creen que al menos tengo algo relevante que decir al respecto, así que muchas gracias. Voy a tratar de hacer esta presentación un poco más dinámica, voy a tratar de ir un poco más rápido. Me gustaría iniciar lo que voy a decir situando mi principal interés de investigación. Mi principal interés de investigación gira en torno a comprender cómo las personas se entienden unas a otras. Eh, Básicamente mi investigación se ha desarrollado en entender de mejor forma el concepto de teoría de la mente o lectura de la mente, tanto en niños como en adultos. Eh, Aunque lo que les voy a contar hoy día no está directamente en esa dirección, voy a tratar de hacer algunas relaciones ya hacia el final de la presentación. Y básicamente la principal pregunta de investigación que ha guiado mis esfuerzos investigativos en el último tiempo dice en relación con lo que aparece ahí en pantalla: cómo nos entendemos socialmente, de la forma más general posible. Bueno, la estructura de la presentación que voy a dar hoy día tiene estas tres grandes secciones. La primera es contarles brevemente, de forma muy general, los conceptos básicos del proyecto de investigación. Nosotros ya hemos recolectado un poco de información acerca de alineamiento intuitivo con niños y adultos y les voy a contar un poco sobre los resultados provisionales que tenemos al respecto. Y finalmente me gustaría terminar discutiendo y haciendo un resumen de las ideas, de algunos de los resultados que tenemos y proyectar algunos de los posibles estudios que tenemos en el futuro. Bueno, vamos a comenzar con los conceptos básicos de la presentación. Bueno, primero que todo, lo que me gustaría iniciar contándoles es que ahora particularmente yo estoy estudiando un tipo de situaciones que se llaman juegos de coordinación pura. Y estos juegos de coordinación pura se enmarcan dentro de la economía conductual. Para hablarle un poco de la economía conductual, podríamos decir que es una subárea dentro de la economía que trata de entender cómo las personas toman decisiones y particularmente muy enfocado sobre cómo el dinero o las recompensas económicas principalmente influyen sobre la toma de decisiones de las personas en la sociedad. Una de las características más tradicionales de la economía conductual es que tratan de analizar los tipos de juegos que existen a partir de su estructura interna, a partir de los formalismos de las diferentes situaciones y cómo modelar esto en términos matemáticos. Esto ha implicado que se han dejado un poco de lado ciertos aspectos psicológicos, sociológicos, incluso antropológicos de la conducta humana que de pronto pueden ser necesarios incorporar a la discusión para entender cómo las personas efectivamente resuelven una variedad de juegos, ¿no?, de situaciones. Y justamente en 1960 Thomas Schelling, ganador del Premio Nobel en 2005 de Economía, un poco basó su trabajo en criticar esta forma de entender el comportamiento de las personas solamente apelando a los elementos más bien lógicos y formales de este. Él activamente pensaba y con su trabajo y reflexiones incluyó que teníamos que incorporar dentro de la discusión la cognición humana, la forma en que diferentes personas toman decisiones para llegar a un acuerdo común, y para eso es importante incorporar diversos aspectos de la vida social. Y particularmente centró su atención en algo que se llama los juegos puros de coordinación y también los puntos focales que les voy a hablar de forma breve en la siguiente diapositiva, también con los estímulos salientes. Los juegos de coordinación pura son situaciones donde no hay conflicto de interés entre jugadores, personas, individuos,
quienes buscan un equilibrio común, podríamos decir, tratan de elegir la misma respuesta o tomar la misma decisión, con el fin de obtener alguna utilidad, refuerzo, premio, etcétera. Entonces, los juegos de coordinación pura típicamente se tiende a mirar la estructura interna del juego. Piensen ustedes, por ejemplo, imagínense que hay dos personas que están tratando de obtener un premio, digamos, eh, voy a decirlo en dólares, $10. Tenemos estas dos personas que están tratando de obtener un premio y se les plantea a ellos que deben elegir la misma respuesta en un juego de lanzamiento de la moneda. Por lo tanto, tienen dos opciones que son cara y cruz. Entonces, en términos formales y lógicos, tienen un 50% de acertar a la respuesta correcta, solamente si lo viéramos desde un punto de vista formal. Sin embargo, lo que suele pasar entre estos jugadores que, ojo, no se pueden comunicar en ninguna manera, es uno de los elementos básicos de los juegos de coordinación pura, es que lo que hemos visto en términos empíricos, por decirlo de ese modo, es que las personas son capaces de coordinarse en sus respuestas y la gran parte de ellos tienden a elegir cara por sobre sello. Por lo tanto, la etiqueta o la opción tiene relación a la hora de escoger una respuesta dentro de las posibilidades. Ahora bien, para ilustrar un poco mejor esta idea de los juegos de coordinación pura, me gustaría mostrarle uno de los ejemplos que desarrolló Thomas Schelling a lo largo de su vida, que tiene que ver con el problema de Nueva York. Y justamente estamos viendo en la presente diapositiva una imagen de Nueva York. Nueva York es una ciudad grandísima y él les planteaba a las personas el siguiente dilema. Decía, ¿dónde y a qué hora te reunirías con un completo extraño en Nueva York? Ahora bien, hay que recordar al menos dos condiciones. No puedes comunicarte con este extraño. Para tratar de traducirlo a nuestros tiempos no podemos usar nuestro smartphone, nuestros celulares, el tablet, nada. No tenemos forma de comunicarnos con esta persona. Y al mismo tiempo, este extraño, esta persona con la cual nos tenemos que coordinar, está enfrentando el mismo desafío que nosotros. Si ustedes toman un momento en pensar cómo solucionar esta situación, es dificilísimo, en términos teóricos al menos, porque hay prácticamente una infinidad de lugares posibles donde nosotros nos podríamos reunir en Nueva York y también podemos sumarle a eso la hora a la cual nosotros debemos elegir y obviamente considerar que la otra persona es el desconocido, del cual no tenemos ningún tipo de información, no sabemos si es hombre, mujer, qué edad tiene, qué está pensando realmente. Por lo tanto, es un poco difícil enmarcar y limitar de forma apropiada nuestro razonamiento acerca del problema. Sin embargo, a pesar de estas dificultades que son aparentes, las personas que tienen cierto conocimiento de Nueva York y tienen más información acerca de esto, tendían a dar un set de respuestas más bien limitados. Este es un problema de relevancia de las posibilidades, ¿cierto? Entonces, los tipos de respuestas limitadas, a pesar de que hay un gran número de respuestas posibles, en términos del lugar, se delimitaban a tres básicamente. Principalmente las personas dirían que se juntarían o se reunirían con este extraño en Grand Central Station. También habían otras posibilidades como la Estatua de la Libertad o Central Park. Y en términos de horario, gran parte de ellos decía el mediodía o las 12 del día. Entonces, ¿cómo es posible que las personas convergieran o se coordinaran en este set limitado de respuestas posibles a pesar de tener una gran cantidad de posibles alternativas donde elegir? Entonces, los típicos razonamientos dentro de diferentes áreas de estudio, en realidad, apelan a la forma del razonamiento y al conocimiento compartido del shared knowledge, que se tiende a conocer o a llamar. ¿A qué se refiere la forma de razonamiento? Pensemos un instante en un razonamiento más bien de carácter individual. Si yo fuera el extraño, ¿dónde me reuniría con él? ¿No? Ese sería tratando de simular a partir de mi propia experiencia. Otra forma de razonar esto
sería, si yo fuera ese extraño, ¿dónde sería una buena forma, dónde sería un buen lugar y un buen tiempo donde reunirme con, en este caso, conmigo mismo? Estas formas de razonamiento, si bien son posibles, son demasiado generales y no generan un punto de corte al momento de decidir dónde juntarnos con una persona. Y lo mismo pasa con el conocimiento compartido. Si bien el conocimiento compartido es sumamente importante para coordinarnos con otras personas, no es suficiente con esto, porque por ejemplo, nosotros podemos asumir que la otra persona conoce algo de Nueva York y debería conocer al menos los lugares más salientes. Pero aún así, aún asumiendo que esa persona conozca estos lugares salientes como los que acabamos de enumerar, no es muy claro cómo nosotros restringimos esas alternativas, esas posibles opciones para coordinarnos con estas personas. Y en este caso, para completar este tipo para entender mejor este tipo de situaciones, nosotros hemos propuesto el concepto de alineamiento de intuiciones. Y la definición aparece ahí en pantalla. Nuestra idea es enfocarnos en la estructura de intuiciones de conocimiento que comparten o que se puede asumir que comparten las personas. Decimos que podemos asumir que comparten las personas porque nosotros no podemos estar ciertos de lo que otros saben. Nosotros podemos hacer buenas suposiciones acerca de eso, pero nunca podemos estar 100% de acuerdo. Básicamente lo que nosotros estamos diciendo es que es importante la forma del razonamiento, es importante el conocimiento compartido, pero con estos dos elementos nos basta para poder entender completamente cómo resolver un juego de coordinación pura. Entonces necesitamos introducir un nuevo término que es el que nosotros estamos proponiendo aquí, que se llama alineamiento de intuiciones. Ahora bien, dentro de la literatura empírica que existe al respecto, hay estudios que se han hecho con adultos y con niños. Y particularmente en el laboratorio de Michael Tomasello, han encontrado evidencia de que los niños de 5 años de edad, por ejemplo, son capaces de coordinarse con otros niños para elegir la misma respuesta, sin embargo, utilizando solamente estímulos que son salientes. Por ejemplo, ellos han generado una situación experimental donde hay 4 fotografías de diferentes artefactos, objetos, y dentro de estas 4 fotografías hay 3 fotografías que son el mismo objeto y hay otra fotografía que es un elemento diferente, por lo tanto es saliente dentro del estímulo que ellos están viendo. Y a partir de este tipo de diseños experimentales, ellos han encontrado que los niños son capaces de coordinarse con otros niños, eligiendo estos estímulos salientes. Sin embargo, a la fecha, no hay tanta información o prácticamente no hay estudios que nos digan si los niños son capaces de coordinarse entre ellos, por ejemplo, con estímulos que no son salientes. Entonces, básicamente lo que nosotros empezamos a hacer con un conjunto de estudios en este momento fue estudiar a los niños de 5 y 7 años, que es lo que les voy a presentar en un momento más, y examinar si es que estos niños eran capaces de coordinarse entre sí sin ningún tipo de comunicación en algunas situaciones que nosotros creamos por encima del azar. ¿Ok? Entonces, esta primera parte del proyecto de investigación que estamos llevando a cabo básicamente va a estudiar el comportamiento y las elecciones de niños y también la de adultos. Podríamos decir en términos generales que estas son mis preguntas de investigación o nuestra pregunta de investigación dentro del equipo. La primera de ellas es: ¿los niños pueden resolver juegos de coordinación pura sin opciones salientes? Esa sería la primera. Y la segunda: ¿los niños y los adultos pueden coordinarse entre sí cuando comparamos sus respuestas de alineamiento? Entonces, lo que viene a continuación es mostrarles los datos provisionales que tenemos hasta ahora. Como ya les adelantaba, tenemos 3 grupos: niños de 4 a 5 años, niños de 6 a 7 años y adultos. Ahí pueden ver en la segunda columna la cantidad de la muestra, 25, 30 y 25, las medias aritméticas de la edad y las frecuencias para mujeres y hombres. De todas formas, voy a subir la presentación, la voy a dejar en un apartado para que puedan descargarla y verla con un poco más de cuidado si es que ustedes quieren.
Bueno, los estímulos experimentales que nosotros diseñamos para este set de estudios son cuatro. Podríamos resumirlo que son dos tareas que son principalmente visuales y dos tareas que son principalmente verbales. La primera de ellas la llamamos cuadrados visuales, la otra tarea que es visual se llama ruido visual y las dos últimas eh, tareas verbales se llaman preguntas cerradas y preguntas abiertas. Y las abreviaciones que aparecen al lado son básicamente las abreviaciones que estamos utilizando en inglés. Entonces lo que ustedes pueden ver a continuación, al lado de las tareas, son algunos ejemplos de los estímulos que nosotros utilizamos en esta. Estos fueron los estímulos para controlar si es que los niños eran capaces de entender el sentido de la tarea. ¿No? Entonces en A, en el rectángulo A aparece un ejemplo de cuadrados visuales donde los niños tenían que coordinarse con otro sujeto y elegir el mismo cuadrado. Y en el recuadro B tenemos ruido visual. Y en ese ruido visual claramente es saliente el estímulo superior derecho que parece como una cara feliz, ¿no? Esos son los dos estímulos visuales. C corresponde a preguntas cerradas y la pregunta cerrada corresponde en una escuela. Tú encontrarías ahí están las cuatro opciones posibles, un gato, un profesor o profesora, una torta y flores. Los niños tenían que elegir en ese set. Y la otra pregunta control para preguntas abiertas era, por favor, nombra algo que sea redondo. Y la idea es que los niños pensaran rápidamente en algo como un balón o una pelota. El procedimiento con los niños lo podemos ver aquí en el cuadrado. Básicamente el experimentador utilizó una marioneta, un muñeco que se llamaba Pippin, el loro, y lo utilizaba en su mano, y el participante estaba dispuesto en la parte derecha de aquí de la pantalla, y el experimentador estaba al lado de él, al lado izquierdo. Y ambos, el participante como Pippin el loro, tenían un cuadernillo con las respuestas y con las preguntas donde ellos tenían que responder. Básicamente, y esa línea que está al medio era un biombo o algo que hacía de obstáculo para que el participante no viera lo que estaba haciendo o cuáles eran las opciones que elegía Pippin. El procedimiento con adultos fue diferente. El estudio fue administrado usando la plataforma de estudios online Qualtrics y solo participaron adultos del Reino Unido. Antes de completar las tareas se les aplicó un consentimiento informado y se les dijo que podían completar la tarea a su propio ritmo. Finalmente fueron informados del objetivo del estudio y se les compensó con $4 por 10 minutos en promedio de su tiempo. Ahora bien, uno de los elementos más críticos de este estudio es cómo nosotros calculamos las proporciones de las respuestas. Y para esto me gustaría detenerme brevemente en esta parte para explicar cómo lo hicimos. Este es un ejemplo real para la tarea de ruido visual, en donde los niños tenían que elegir una de las alternativas que estaba ahí, A, B, C, D. Obviamente no tenían ninguna forma de coordinarse con el loro, en este caso. Y vamos a explicar a continuación cómo nosotros codificamos la respuesta. Supongamos que en este estudio tenemos 10 participantes, para este ejemplo, y supongamos que 5 personas eligieron A, 2 personas eligieron B, 2 personas eligieron C, y una persona eligió D. Entonces lo que nosotros básicamente hicimos con esto fue calcular una proporción para asignar el puntaje a las personas. Entonces en vez de darle un puntaje de 1, a las personas se calculaba de 0,5. Por ejemplo, si ellos elegían la alternativa A, les dábamos un 0,5. Si ellos elegían la alternativa B y C, le dábamos un 0,2. Y si ellos elegían la alternativa D, le dábamos un 0,1. Perdón.
Es importante notar que obviamente como esta estrategia de respuesta está basada en las respuestas reales de las personas y del número de personas, estos números van a variar de acuerdo a la muestra, de acuerdo a las respuestas que hayan dado las personas. Por lo tanto, es bastante sensible a variaciones de cómo las personas se alinean intuitivamente para coordinarse entre sí. Entonces, aplicando estos mismos frecuencias a los participantes, aquí lo tenemos aún más claro. De los 10 participantes están sus respuestas al medio, en la columna respuesta, y al lado tenemos la proporción. Y justamente la proporción que está cerrada en el cuadrado azul son los puntajes que nosotros utilizamos para el análisis de datos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de los ítems con datos reales aplicando las proporciones. Solamente me voy a detener en dos de estas para ilustrarlo. Estos son ítems que se utilizaron en el estudio y podemos ver que, por ejemplo, vamos a la esquina superior izquierda donde dice Experimental Core Visual Item. Ahí podemos ver que los niños y obviamente los adultos tenían que coordinarse entre sí sin ningún tipo de comunicación. Y podemos ver que, por ejemplo, para la columna de niños de 4 a 5 años, la mayoría de ellos eligió la respuesta D. En cambio, si vamos a la columna de adultos, podemos ver que el estímulo que fue saliente para los adultos fue el cuadrado A. Y lo mismo podemos ver voy a situarme ahora en el ejemplo del ítem Experimental Open Verbal Item, que está abajo, que dice básicamente nombra una forma. Y obviamente a diferencia de los demás ítems, cuando hablamos de la respuesta abierta, aquí no tenemos 4 posibles respuestas, porque ahí la línea base sería compararlo con un 0,5 para los otros 3 ítems. Aquí básicamente los participantes podían dar la respuesta que a ellos se les ocurriera, ¿no? Entonces, si nosotros examinamos la columna de niños de 4 a 5 años, tenemos que la gran mayoría eligió cuadrado, seguido por triángulo y círculo, y algunas otras más. Pero en adultos, ustedes pueden ver que la gran cantidad de respuestas se concentraron alrededor de cuadrado y triángulo. En los niños de 6 a 7 años tenemos proporciones de diferente variedad, ¿no? Entonces, a partir de estos ejemplos, nosotros podemos ver que las respuestas van variando, ¿ok? Los resultados provisionales de este estudio. Bueno, con respecto a la primera pregunta de investigación que la tengo anotada acá arriba, los niños pueden resolver juegos de coordinación pura sin opciones salientes. Para poder resumir de forma adecuada esta cantidad de información, creé esta tablita que aparece ahí. Sin embargo, cuando yo subo la presentación, en la parte de anexos del PowerPoint, está la tabla para todos los ítems que utilizamos, ¿no? Nosotros creamos 5 ítems para cada una de las tareas y luego calculamos en un promedio la puntuación resumen para cada una de las tareas, ¿okay? Eso creo que no lo mencionó anteriormente. Entonces, si nosotros nos situamos en la primera columna, donde dice Core Visual o cuadrado geométrico en este caso, lo que nosotros pudimos encontrar es que cuando nosotros comparamos cada una de las proporciones aplicando pruebas T para muestras independientes, con un nivel base de 0,25 para cada uno de los ítems, la mayoría, bueno, todos los ítems individualmente fueron respondidos por sobre el azar, tanto para los niños de 4, los niños de 5, de 7 años y también los adultos. Y también cuando utilizamos el puntaje promedio, encontramos el mismo tipo de resultado. Para la segunda categoría visual, que era ruido visual,
nosotros encontramos que sus respuestas estaban por sobre el azar para los niños de 7 años, para adultos, tanto para el nivel de ítems individualmente como para la tarea. Y para los niños de 5 años solo encontramos que eso era así para el nivel de la tarea o el promedio. Cuando nosotros aplicamos los análisis por ítem, no encontramos que estos pudieran coordinarse y responder por sobre el azar. Y si ustedes pueden ver, para la tarea verbal de elección forzada, eh, también encontramos el mismo patrón de resultados como para la tarea de respuestas abiertas. ¿Ok? Desde el punto de vista del punto de comparación para la respuesta, para las preguntas abiertas es diferente a las anteriores, porque para el resto de tareas, para las otras tres, el nivel de base es 0,25. Por lo tanto, pero en las respuestas abiertas ellos pueden dar una cantidad de respuesta que está más bien abierta, ¿no? Entonces, si por ejemplo, dentro del grupo de niños de 4 o 5 años hubo solamente 5 preguntas diferentes para, por ejemplo, nombre una forma, nosotros utilizamos ese 5 como la base para comparar por sobre el azar. Entonces utilizamos, en vez de 0,25, si nosotros dividimos lo dividimos por 5, tenemos 0,2, y ese sería el nivel de azar con el cual nosotros contrastamos las pruebas T para una muestra. Ok, la segunda pregunta de investigación. ¿Los niños y los adultos pueden coordinarse entre sí cuando comparamos sus respuestas de alineamiento? Para esto nosotros hay diferentes tipos de análisis de datos eh, que fueron abordando diferentes subpreguntas de investigación, ¿no? En la pregunta 2.1 dice, ¿ambos grupos de niños continúan estando sobre el azar en las tareas de alineamiento si sus respuestas son codificadas con las puntuaciones de los adultos? Este elemento es bastante importante porque lo que nosotros hicimos es que las respuestas las proporciones que nosotros obtuvimos con los adultos, las aplicamos a las respuestas de los niños. Entonces, desde este punto de vista, nosotros utilizamos otra forma de evaluar los resultados para ver si, aún utilizando las proporciones de los adultos, los niños estaban por encima del azar en las preguntas para cada uno de los ítems, ¿no? Disculpe, no es para cada uno de los ítems, sino más bien para el puntaje global, para la sumatoria o el promedio. Entonces, para esto aplicamos pruebas T para una muestra, es muy similar a lo que hicimos recién. Otra pregunta de investigación fue, ¿las respuestas de los niños son cuantitativamente similares a las de los adultos? Básicamente queríamos ver quién se alinea mejor, si los adultos o los niños. Para esto aplicamos una cantidad un número diferente de ANOVAs de un factor. Y también hay una tercera pregunta de investigación que exploramos. ¿Las respuestas de los niños muestran patrones de respuestas similares a las de los adultos? Y para esto nosotros realizamos una variedad de ANOVAs de 2 factores, 2 por 2. Ahí se los voy a explicar en la siguiente gráfica. Entonces, esta gráfica que está aquí trata de resumir todas las preguntas de investigación que les he contado hasta ahora. Voy a tratar de explicarla ahora. La barra negra, bueno, básicamente tenemos las 4 tareas, ¿no?, que corresponden a los 4 paneles que estamos viendo, donde está cuadrados geométricos, que es el primero, el segundo es ruido visual, el tercero son preguntas cerradas y la cuarta es preguntas abiertas. La barra negra corresponde al puntaje de las proporciones de los adultos. En este caso serían los puntajes promedio. Y la línea roja que cruza la mayoría de las tareas corresponde al nivel del azar, que está fijado en 0,25, ¿no? Entonces, si nosotros solamente vemos, por ejemplo, la respuesta de los adultos, podemos ver que la gran mayoría de ellos responde por sobre los niveles del azar, son capaces de coordinarse en las diferentes tareas. Si nosotros revisamos las barras blancas, que corresponden a los puntajes
de los niños, en este caso para los niños de 4 a 5 y de 6 a 7, también podemos ver que para la gran mayoría de las tareas fueron capaces de coordinarse entre sí por encima de los niveles del azar, para las 3 tareas y también para las tareas de preguntas abiertas. Ahora bien, la barra con las líneas cruzadas que podemos ver en cada una de los paneles corresponden a los puntajes de los niños cuando se les aplican las proporciones de los adultos. Y aquí podemos ver que voy a empezar con las verbales, con las tareas verbales, para que sea un poquito más sencillo de explicar esto. Tanto para las preguntas cerradas como para las preguntas abiertas, los niños aún siguen estando por encima del azar cuando se aplican las proporciones de los adultos. Y para las tareas visuales tenemos que los niños tienen puntaje estadísticamente significativo, pero están debajo del azar cuando las comparamos con respecto a los niveles del azar en el primer panel. Por ejemplo, para cuadrados visuales. Y en el segundo caso de ruido visual solo encontramos que los niños fueron capaces de coordinarse por sobre el azar para los niños de 6-7 años en la tarea de ruido visual, ¿no? No así para los niños de 4 o 5 años, que podríamos decir básicamente que respondieron al azar cuando aplicamos esta forma de codificarlo. Entonces, básicamente lo que podríamos decir con estos diferentes tipos de tareas es que los niños son capaces, y los adultos también son capaces, de coordinarse por sobre los niveles del azar propios de la tarea, y al mismo tiempo no solo utilizamos esa forma de comparar los resultados, sino también utilizamos como punto de comparación los puntajes de los adultos para las respuestas crudas de los niños, y también obtuvimos que para la gran mayoría estaban por sobre el azar, obviamente para las verbales principalmente, pero para los cuadrados geométricos estuvieron por debajo del azar, y en ruido visual tuvimos ahí algunos resultados significativos y otros que no se cumplieron. En esta tercera diapositiva básicamente le estoy tratando de mostrar los resultados, un resumen de los ANOVA 2x2 que llevamos a cabo, y esto para recordar un poco. La pregunta de investigación está dirigida a la respuesta de los niños, muestran patrones de respuesta similares a la de los adultos, y nosotros utilizamos como factor intrasujeto la condición, que sería el puntaje de los niños propiamente tal, con sus proporciones, versus los puntajes cruzados que correspondían a las proporciones de los adultos. Y el factor entre sujetos básicamente son los dos grupos de niños de 5 y 7 años, ¿ya? Y aquí tenemos encerrado con un cuadrado rojo aquellos puntajes que fueron estadísticamente significativos. Podemos ver que en cuadrados visuales esto fue así tuvimos un efecto principal para condición y edad, y tuvimos una interacción también estadísticamente significativa. Para ruido visual solo tuvimos un efecto principal para la edad de los niños. Obviamente los niños de 6-7 años lo hicieron mejor. Y preguntas cerradas tuvimos un efecto principal para la condición, ¿no? Y para preguntas abiertas no tuvimos ninguna resultado estadísticamente significativo que mencionemos acá. Entonces ahora vamos a pasar a la última etapa de esta presentación, que son discusión, resumen y futuras ideas de investigación. Ok, ¿qué decir al respecto? Bueno, lo primero, vamos a hacer un resumen. Ambos grupos de niños, incluso de 5 años, y el grupo de adultos lograron resolver exitosamente las tareas de coordinación pura, sin estímulos salientes, a diferencia de los estudios anteriores con niños, por sobre los niveles de azar que establecimos en el presente estudio. Ambos grupos de niños mostraron menor alineamiento cuantitativo en todas las tareas cuando se compararon con el grupo de adultos. Ese es un elemento interesante que pudimos dar cuenta a partir de nuestra metodología, nuestra forma de cuantificar los datos. Y
También mencionar que incluso aplicando las puntuaciones de adultos a la respuesta de los niños, sus proporciones estuvieron por encima del azar en ambas tareas verbales y la tarea de ruido visual en el grupo de 6 a 7 años, mientras que las puntuaciones estuvieron bajo el azar para ambos grupos de niños en la tarea de cuadrados visuales. Si bien hubiera sido mucho mejor que nosotros hubiéramos encontrado que para todas las tareas, por ejemplo, hubiéramos tenido puntajes por sobre el azar aplicando las proporciones de los adultos, para cuadrados visuales encontramos de algún modo el efecto contrario, sino que están por debajo del azar, lo que nos hace pensar que esto al parecer dependería del dominio del tipo de tareas que uno le plantea a los niños, pero que al mismo tiempo exhibe cierto patrón, no es que haya ruido o que esto varíe azarosamente. Al parecer hay que detenerse un poco más a estudiar qué es lo que está pasando para diferentes tipos de tareas. Una breve discusión de esto. Bueno, primera cosa que podríamos decir como una breve conclusión es que creamos exitosamente la primera forma de cuantificar y comparar el alineamiento intuitivo en juegos de coordinación pura. El alineamiento de intuiciones permitiría que ciertas opciones se utilicen para coordinarse con otros grupos en conjunto con el conocimiento compartido, el shared knowledge, o también conocido como common ground, que lo mencionamos al principio de la presentación, y que al mismo tiempo este mapa de saliencias también variaría a lo largo de la vida. Es decir, probablemente las personas, los niños, cuando estén adquiriendo más información, más conocimiento acerca de diferentes tipos de dominios, pueden alinearse de mejor manera con otros, ¿no? Hay algunas intuiciones que, no sé, fenomenológicamente o experiencialmente lo vivirían de forma tal de que ciertas opciones se presentan de una forma que parecieran ser más plausibles a la hora de coordinarse con otros. Las intuiciones de los niños y de los adultos varían de acuerdo al tipo de tarea, como lo vimos al final de la presentación de la slide anterior. Hay ciertas diferencias en los patrones de saliencia de ambos grupos que es necesario profundizar, ¿no? que ya lo adelantábamos. Y cuarto, el alineamiento intuitivo podría jugar un papel relevante a la hora de explicar las variaciones individuales de las personas en términos de comprensión social. Entonces, al principio yo les dije que nuestra intención era relacionar esto con la teoría de la mente. Bueno, justamente todo este set de estudios que nosotros hemos estado realizando surge a partir de cómo, en el fondo, podemos explicar de mejor manera cómo las personas pueden entender a ciertas personas de forma apropiada y pueden tener malos entendidos con otras personas. Por lo tanto, nosotros creemos que no basta solo con tener la forma, razonar en términos de mentalización, ¿no? de atribuir estados mentales a los demás. No basta solamente con establecer cierta jerarquía o recursiones dentro de estos estados mentales, sino que hay que obviamente incorporar el conocimiento compartido entre las personas, pero también es necesario, esta es nuestra esperanza obviamente, que incorporemos a las explicaciones ciertas intuiciones que se juegan en el ámbito social, ¿sí? Entonces, las próximas ideas de estudios que tenemos a la fecha, bueno, primero que todo, en este estudio solamente probamos estímulos no sociales como los cuadrados geométricos o el ruido visual. Un próximo paso sería testear estímulos sociales y examinar si se consiguen resultados similares por sobre el azar. Nosotros ya tenemos un set de datos que nos dice que sí, nosotros hemos creado dos tipos diferentes de tareas sociales para esto, donde le mostramos escenarios de diferentes personas que están interactuando de forma diferente, una fotografía, y le planteamos 4 preguntas plausibles donde las personas se tienen que coordinar sin ningún tipo de comunicación, ¿no? Y también hemos encontrado que las personas son capaces de coordinarse, al menos los adultos, no los niños, no lo hemos testeado aún con niños, son capaces de coordinarse por sobre los niveles del azar. En línea con la investigación cognitivo-social, el próximo estudio planeado buscará explorar si existe una relación entre el alineamiento de intuiciones con la teoría de la mente en adultos. Obviamente nosotros ya estamos planificando ese estudio y vamos a utilizar una tarea que se llama Movie for the Assessment of Social Cognition, MASC, que es una tarea que uno de los elementos importantes que tiene, una de las ventajas es que no tenemos puntajes techo con los adultos, que es un elemento importante a considerar
obviamente cuando tratamos de estudiar teoría de la mente en adultos. Al mismo tiempo nosotros evaluamos lo que se conoce como saliencia de Schelling en este estudio. Sin embargo, es necesario empezar a desenredar las posibilidades de que este efecto que nosotros encontramos en este estudio particular se haya debido a otro tipo de saliencias, como la saliencia primaria, que básicamente no hay necesidad de coordinarse con otras personas, solamente le mostramos, por ejemplo, un set de estímulos y le decimos a las personas cuál estímulo tú elegirías. Y ahí la persona elige de acuerdo a su propia interés o lo que ve ahí, ¿no? Y si es que la pandemia lo permite, no sé si será posible en realidad a esta altura, también estamos pensando realizar estudios de neuroimagen con electroencefalograma o imagen por resonancia magnética funcional para explorar los niveles de alineamiento cerebral entre personas con relaciones estrechas como amigos, parejas, versus personas que no tienen relaciones tan estrechas o relaciones más bien lejanas o desconocidos, y la idea es tratar de aplicar algunas técnicas de análisis multivariante que han sido propuestas en los últimos 10, 12 años, que particularmente se refieren al análisis de similitud representacional, que nos permite en un solo set de análisis combinar, por ejemplo, respuestas conductuales de neuroimagen, y si nosotros lo quisiéramos, aunque probablemente no va a ser así, también nos permite modelizar en el mismo análisis las respuestas o los resultados de redes neuronales profundas, por ejemplo. Bueno, esto ha sido la presentación. Al parecer me he demorado alrededor de 40 minutos, que era más o menos el tiempo que tenía estimado para esto. Muchas gracias por su atención. Ahí está mi correo electrónico en pantalla y también la dirección de mi sitio web si ustedes quieren saber un poco más de mis proyectos de investigación y otras cosas.